¿Cómo definir tu personalidad? Determinar cómo te describes a ti mismo. Haz una lista de tus características. ¿Cuáles son tus rasgos que no han cambiado mucho con el paso del tiempo? Estas características pueden ser positivas o negativas. La personalidad es la suma de todos estos rasgos y características que te hacen una persona única. Por lo que esta lista te permitirá definir tu personalidad. Por ejemplo, quizás escribas que eres una persona sensible, cariñosa, tozuda, decidida, ambiciosa, trabajadora y confiable. Escoge palabras que describan tu pensamiento, comportamiento y sentimientos en general. Por ejemplo, puedes escribir que eres una persona tranquila, amante de la noche, sociable, buena planificadora o servicial. Busca en Internet listas de rasgos de personalidad que otras personas hayan utilizado para definirse. Determina cuáles son los rasgos con los que más te identificas y reescríbelos con tus propias palabras. Incluye las palabras que tus familiares y amigos usan para describirte. Por ejemplo, si suelen decirte que eres una persona muy cómica, asegúrate de incluir esta característica en la lista. Incluso puedes pedirles ayuda a los demás para encontrar las palabras que te describan mejor. Evalúa tu actitud y tus acciones. Algunos estudios sugieren que la personalidad afecta la manera en que las personas abordan las situaciones y sus perspectivas en relación a la vida en general. Otros estudios han demostrado que los rasgos de la personalidad influyen en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, esfuérzate por observar tu actitud y tus acciones para poder comprender mejor tu personalidad. Ten en cuenta tus actitudes en base a los cambios. Escribe cuáles han sido los cambios más importantes en tu vida. Por ejemplo, quizás una mudanza te generó mucha preocupación y nervios. Evalúa cómo has manejado los desafíos y los obstáculos. Luego, considera tu nivel de predisposición a la hora de asumir riesgos y de responder ante las fallas o los contratiempos. Escribe todos los rasgos que se te crucen por la mente. Por ejemplo, piensa cómo reaccionas cuando alguien es grosero contigo. Puedes escribir: conservo una actitud calma y le pido que se detenga. Trato de pensar cuál es el problema. Analiza tus actividades. ¿Son individuales o sociales? Por ejemplo, la jardinería, la lectura y la pintura son actividades individuales. Las actividades sociales incluyen los deportes en equipo o la participación en clubs y organizaciones. Escoge 3 características que resuman tu personalidad. Piensa en 3 palabras que puedas utilizar para describir la mayoría de las cosas que figuran en la lista. Esto te ayudará a definir tu personalidad. Relee la lista y encuentra sinónimos o palabras que puedas utilizar para describir otro conjunto de características. Por ejemplo, la palabra ambicioso puede resumir las siguientes características: decidido, trabajador y orientado a los objetivos. Otro ejemplo podría ser la palabra aventurero, que resume los rasgos: energético, divertido, independiente y amante de la adrenalina. Identifica de 3 a 5 palabras que podrían utilizarse para dar un panorama general de tu personalidad, en el caso de que este fuese el límite de palabras para definirte. Por ejemplo, tal vez decidas que eres una persona extrovertida, activa y despreocupada. Usar el modelo de los 5 grandes factores para definir tu personalidad. Prueba el modelo de los 5 grandes factores para definir tu personalidad. Este método popular y bien documentado, también llamado CANOEU o SEAN, categoriza la personalidad en 5 áreas o dimensiones: apertura, responsabilidad, extroversión,
amabilidad y neuroticismo o inestabilidad emocional. Este sistema te permitirá definir tu personalidad con términos que han sido investigados y que muchas personas conocen. Determina cuál es el nivel de intensidad, alto o bajo, correspondiente a cada rasgo en cada dimensión. Compara la lista de rasgos, actitudes y comportamientos de las descripciones de los 5 grandes factores para poder definir tu personalidad. Identifica tu grado de responsabilidad. ¿Sueles enfocarte mucho en tus objetivos? ¿Eres una persona organizada y detallista? ¿Tienes en cuenta cómo afectas a los demás? ¿Eres confiable? Si has respondido afirmativamente, es posible que seas una persona con un alto nivel de responsabilidad. Este tipo de personas suelen ser menos impulsivas y más cuidadosas en cuanto a sus acciones y planes. Por otro lado, las personas impulsivas y espontáneas suelen tener un nivel más bajo de responsabilidad. Por ejemplo, si una persona con un alto grado de responsabilidad recibe una invitación para hacer un viaje a última hora, seguramente se tome algún tiempo para reflexionar acerca de los costos y beneficios de esta aventura. Una persona con un nivel bajo de responsabilidad simplemente aceptaría la invitación sin preocuparse demasiado. Evalúa tu nivel de amabilidad. Generalmente, las personas amables son bondadosas, serviciales, confiables o intentan reunir a las personas para crear un ambiente agradable. Por otro lado, las personas menos amables suelen ser escépticas. Desconfían de los demás. Se enfocan en sus propios intereses o buscan crear conflicto con otras personas. Si sueles pensar cosas como, puedo aliviar la tensión en esta situación y ayudar a los demás a comprometerse, posiblemente tengas un alto nivel de amabilidad. Por otro lado, si sueles pensar cosas como, quizás los demás tengan intenciones ocultas. Por lo tanto, haré lo que sea mejor para mí. Es probable que seas una persona con un nivel más bajo de amabilidad. Identifica las señales del neuroticismo. Sé honesto contigo mismo y determina si eres muy emocional o sensible. Malhumorado, impredecible o intenso. Si lloras con frecuencia. Te disculpas innecesariamente por cosas que haces o dices o sientes que el contacto físico amigable puede ser estresante. Quizás seas una persona con un alto nivel de neuroticismo. Por otro lado, las personas con un nivel bajo de neuroticismo suelen ser más tranquilas, menos irritables y más estables emocionalmente. Por ejemplo, si los problemas cotidianos como los embotellamientos de tráfico o perderte un autobús te arruinan el día, posiblemente seas una persona neurótica. Si las pequeñas molestias y los desafíos diarios no te molestan, posiblemente tengas un nivel bajo de neuroticismo. Pregúntate si eres una persona abierta a distintas experiencias. Si tienes una mayor apertura, posiblemente no tengas problemas para aceptar cambios, experiencias y aprendizajes nuevos. Quizás seas una persona muy curiosa y flexible que considera la vida como una oportunidad para explorar el mundo. Las personas más cerradas suelen ser conservadoras y prefieren la rutina y la tradición en lugar de probar experiencias nuevas. Una persona abierta puede pensar, esta es una oportunidad para vivir algo nuevo y poder transformarla en una aventura épica con personas increíbles. Una persona más cerrada que se aferra a lo seguro puede preferir hacer planes más conservadores y menos arriesgados. Determina si eres extrovertido. Las personas extrovertidas son sociables. Disfrutan compartir el tiempo con los demás y hacer cosas en público. Por otro lado,
Las personas introvertidas suelen ser más tranquilas. Disfrutan de la soledad y son menos enérgicas. Por ejemplo, al ser invitada a una fiesta, una persona extrovertida puede pensar: ¿cómo puedo divertirme? ¿Puedo conocer personas nuevas? Comillas. En cambio, una persona introvertida posiblemente prefiera quedarse en su casa a leer o trabajar en un proyecto de artesanías en lugar de ir a una fiesta. Ten en cuenta que la timidez y la introversión no son sinónimos. Quizás te lleves bien con las personas pero prefieras estar solo o seas una persona sociable pero te cueste encontrar un terreno en común con los demás. Utiliza tu deseo de estar con otras personas como un indicador. Determinar si tienes una personalidad A o B. Aprende más acerca de las personalidades A y B. Esta es una clasificación muy popular, en especial en el mundo de los negocios. Este sistema que clasifica las personalidades en uno o dos tipos también tiene en cuenta factores como la salud y los logros. Puedes definir tu personalidad al determinar si tienes una personalidad de tipo A o B. Para realizar el examen de personalidad, puedes ingresar en http://www.psicotecnicostest.com, test de personalidad, personalidad AB test ASP. Tip/2 igual a personalidad por 120 tipo por 120 A por 120 por 120 B y TIP/1 igual a test por 120 D por 120 personalidad. También puedes leer tus evaluaciones laborales para tener una mejor idea de qué tipo de personalidad tienes. Compara la lista de características con los rasgos típicos de cada una de las personalidades. Determina si tienes más puntos en común con el tipo A o el tipo B y recuerda que la mayoría de las personas encaja en ambas categorías. Identifica los rasgos de la personalidad de tipo A. Por lo general, estas personas suelen ser exitosas, muy trabajadoras y muy conscientes del tiempo. Si posees algunos de estos rasgos y eres una persona competitiva y orientada a los objetivos, posiblemente pertenezcas al tipo A. Generalmente, este tipo de personas son hostiles, estresadas, ansiosas e impacientes en comparación con las personas del tipo B. Por ejemplo, si sueles estresarte y molestarte cuando algo o alguien te atrasa, posiblemente pertenezcas al grupo B. Por otro lado, las personas del tipo A pueden pasar toda la noche trabajando, en lugar de salir con sus amigos. Lee la lista de rasgos y observa si has escrito algunas de las siguientes palabras: trabajador, motivado, ocupado, enfocado o impaciente para determinar si perteneces al tipo A. Descubre si tienes una personalidad de tipo B. Las personas con este tipo de personalidad son más relajadas, creativas y tolerantes con los demás. Además, acostumbran a retrasarse y tienen un menor nivel de ansiedad. Lee la lista de rasgos y observa si has escrito algunas de las siguientes palabras: relajado, despreocupado, pacífico, creativo y no siempre confiable. Pregúntate si sueles aplazar los trabajos o las tareas que debes entregar. Por ejemplo, ¿prefieres jugar un juego de básquet en lugar de terminar el reporte que debes entregar? Explorar otras alternativas para definir tu personalidad. Evalúa el sistema de Myers-Briggs. Este es un test de personalidad basado en la investigación del psicólogo Carl Jung que se utiliza con una gran frecuencia. En este sistema, existen 4 dimensiones para categorizar la personalidad. Cada dimensión cuenta con 2 preferencias opuestas asociadas a ella. Al combinar tu preferencia en cada dimensión, podrás definir tu personalidad de acuerdo a uno de 16 tipos posibles. Las 4 dimensiones son:
extroversión e introversión. EI, sensación e intuición. SI, pensamiento o sentimiento. PS, y juzgamiento o percepción. JP. Compara tu lista personal de rasgos con las preferencias en cada una de las 4 dimensiones del test de Myers-Briggs. Por ejemplo, la lista indica más introversión o extroversión. ¿Has escrito más palabras relacionadas con el pensamiento o con los sentimientos? Por ejemplo, quizás tengas una personalidad ISSP. Introversión, sensibilidad, sentimiento, percepción. En base a la lista de tus rasgos, descubre tu tipo de eneagrama. Este método de clasificación de personalidad te permitirá describirte a ti mismo según 9 tipos de perfiles. Si bien es posible encontrar algunos puntos en común entre las 9 personalidades, la mayoría de las personas se acerca más a 1 o 2 tipos, y no a los 8 restantes. Evalúa la lista de rasgos para identificar cuál de los 9 tipos de personalidades te describe mejor según el sistema de eneagramas. Busca evidencias que confirmen que eres una persona reformista, asistente, triunfadora, individualista, observadora, conservadora, entusiasta, confrontadora o pacificadora. Por ejemplo, si en la lista observas rasgos de ser una persona mediadora, solucionadora de conflictos y diplomática, posiblemente seas pacificadora. Ingresa en http://www.testeneagrama.com/web/eneatypes.html para conocer más acerca de este sistema de clasificación. Prueba el clasificador de temperamento Keirsey. Este modelo sirve para categorizar la personalidad en 4 tipos o temperamentos: guardián, artesano, idealista o racional. Al igual que el método de los 5 grandes factores y el sistema Myers-Briggs. Este sistema está basado en investigaciones extensas. Analiza tu lista de rasgos e identifica la categoría que corresponde a tu personalidad. Por ejemplo, observa si en tu lista figuran rasgos tales como imaginativo, pacífico y optimista que sugieran que eres una persona idealista. Muchas personas utilizan el sistema de Myers-Briggs y el de Keirsey para definir sus personalidades. Para hacer el test de Keirsey, ingresa en http://rolove.wixsite.com/rolove/test.